En la historia de México no ha habido un opositor tan opositor como López Obrador. Por décadas rechazó todo, se negó a platicar con todos, no quiso ni sentarse a negociar una sola ley. Era el rey del no. Bueno, pues ese hombre, que por años no estuvo de acuerdo en nada, ahora no entiende por qué hay personas que no están de acuerdo con él. ¿Por qué se quejan? ¿Por qué se quejan? ¿Por qué se quejan las mujeres? Pues porque las están matando. 10 feminicidios al día. Y encima les quitó las estancias infantiles, les quitó las escuelas de tiempo completo. ¿Por qué se quejan? Pues porque son víctimas de acoso sexual. Y porque el presidente defendió a un violador que quería ser gobernador. Y defendió a un acosador que quería ser embajador. ¿Por qué se quejan los periodistas? Pues porque están matando más colegas que nunca. ¿Por qué se quejan las víctimas de la violencia? Pues porque el gobierno de López Obrador tiene récord de ejecuciones. ¿Por qué se quejan los familiares de desaparecidos? Porque no hay presupuesto para más búsquedas. ¿Por qué se quejan los estudiantes? Pues porque no quieren que sus universidades se vuelvan escuelas de morenistas. ¿Por qué se quejan los científicos? Pues porque López Obrador les prometió más presupuesto y resulta que se lo recortó. ¿Por qué se quejan los cineastas? Pues porque López Obrador les prometió más presupuesto y resulta que se lo recortó. ¿Por qué se quejan los deportistas? Porque en lugar de apoyarlos, les bajó el sueldo. ¿Por qué se quejan los papás de niños con cáncer? Porque no hay medicinas. Porque el presidente acabó con el seguro popular. Porque en lugar de aumentar el acceso del pueblo a la salud, durante su gobierno, 15 millones de mexicanos se han quedado sin servicios de salud. ¿Por qué se quejan los ambientalistas? Pues porque están matando más ambientalistas que nunca. Y porque están arrasando la selva para construir su capricho del Tren Maya, que va a pasar sobre cenotes, va a contaminar cuerpos de agua. Porque cuando todo el planeta camina hacia las energías limpias, López Obrador quiere hacer una refinería. Pseudoambientalistas que están ahora alimentando de que se destruye con el Tren Maya. Si acaso estaríamos impactando 100 hectáreas. 100 hectáreas. El hombre que prometió no tirar un árbol con su tren, hoy dice que arrasar con 100 hectáreas no es nada. No se va a talar nada, no se van a abrir nada sobre esa vía. Un árbol. Según él, todo va tan bien en el país que no hay nada que criticarle, nada de qué quejarse. Y en esta borrachera de ego, ningún reclamo puede ser legítimo. Y si existen inconformidades, es porque en realidad hay mano negra. Así, ante cualquier señalamiento, López Obrador responde de 3 maneras. Descalifica, acusa complot o reparte culpas a los gobiernos neoliberales. Pueden ser por separado o pueden ser todas juntas, lo que le convenga. Esto dijo de las marchas de mujeres de esta semana. Hay infiltración de grupos conservadores con el propósito de dañarnos. Y habló de sopletes, de marros, de protestas violentas. Pero las mujeres no se dejaron amedrentar por esta narrativa del miedo del presidente. Y decenas de miles de mujeres salieron a las calles de forma pacífica porque no son títeres de los conservadores, porque no son terroristas, porque no son mercenarias. Son ciudadanas inconformes. Y esto es una democracia. Que la gente tenga la libertad de criticar lo que no está bien en el gobierno y hacer lo que el presidente hizo por décadas. ¿De qué se asusta? Pero resulta que el hombre que vivió de ser opositor ahora no quiere que se le cuestione absolutamente nada. ¿Qué dice si le preguntan sobre los muertos de la pandemia? Porque son tiempos de sopilotes. ¿Y si dice que mataron 89 candidatos en las elecciones? Es normal. Es un asunto de la temporada. ¿Y los 115,000 ejecutados en 3 años de su gobierno? La nota roja se magnifica. ¿Y por qué no recibe a las víctimas de la violencia para escucharlas? Para no hacer un show. ¿Se da cuenta?
Puros pretextos. Lleva más de 3 años en el gobierno. ¿Y qué ha logrado? ¿Qué realmente ha mejorado en el país? Nada. Y como no tiene nada que presumir, de todo le echa la culpa a los gobiernos del pasado, al famoso neoliberalismo. Desde que asumió el poder, López Obrador ha usado la palabra neoliberalismo y sus derivados casi 2,000 veces. 2,000 veces. Hasta la violencia en el estadio de Querétaro resultó ser culpa del neoliberalismo. Son resabios de los gobiernos neoliberales. 36 años de dominio neoliberal. En el neoliberalismo hubieron muchos afectados, muchos damnificados. Fue un desastre el periodo neoliberal. Los que diseñaron para su beneficio la política neoliberal promovieron en el mundo el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos, la protección de los animales. No tiene un solo resultado de gobierno. Nada le sale bien. Y encima su gobierno ya es un pantano de corrupción. Sus propios seguidores sienten que el presidente los traicionó, porque se ha convertido en el gran solapador de los corruptos. Sus hermanos, su prima, secretarios del gabinete, el fiscal, su equipo en Palacio Nacional, su hijo que se volvió millonario, casas, contratos, dinero en efectivo, millones. El presidente ha traicionado a sus seguidores, porque en vez de limpiar las escaleras como prometió, está permitiendo que se inunden de fango. Y cada que sale un escándalo de corrupción, ¿qué hace el presidente? Encubrirlo, protegerlo, justificarlo, dar impunidad, volverse cómplice. El presidente es cómplice de la corrupción. Y al serlo, traicionó sus ideales, traicionó sus promesas, traicionó su discurso y, lo que es más grave, traicionó a sus seguidores. Y él lo sabe.